Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más. Hoy vamos a hacer unos scones. Son como unos bollitos que se comen mucho en la parte de Inglaterra y de Escocia. De hecho, se llaman Scottish scones. Yo creo que son los originales. Así que hemos intentado versionar estos bollitos bastante crujientes, ingleses, bueno, escoceses en este caso, pero con el añadido de que hemos usado masa madre. Me gustaría haber probado cómo hubieran quedado sin añadir polvos de hornear, levadura química, simplemente con masa madre. Hubiera sido bastante interesante. De hecho, la próxima vez que haga estos bollitos, yo creo que voy a dejarlos fermentar y a ver qué pasa. Así que nada, aquí os presento estos Scottish scones. Espero que os guste mucho la receta y vamos a ello. Vamos a empezar a la receta poniendo 470 gramos de harina de repostería, que es la harina floja, junto con una pizca de sal dentro de un bol bastante amplio donde después vamos a mezclar varios ingredientes. Aparte de la sal, vamos a cortar en pequeños cubos 160 gramos de mantequilla. En este caso estaba recién sacada de la nevera, así que te aconsejo que esté bien fría para mezclarlo con la harina y la sal y que no esté totalmente derretida ni en pomada. Después de añadir esos cubos de mantequilla junto a la sal y la harina, vamos a limpiarnos bien las manos, siempre muy importante, y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Pero antes vamos a añadir el último de ellos, que es polvos de hornear, en concreto 12 gramos, que es levadura química, y así lo añadimos junto a los ingredientes secos. Vamos a mezclarlo todo hasta que nos salga con una textura ligeramente arenosa. Seguramente no te vaya a salir una bola todavía porque hace falta añadir líquidos que se los añadiremos después. Pero ahora el objetivo es distribuir bien la mantequilla y mezclarla junto con la harina, la sal y los polvos de hornear. Ahora con una cuchara vamos a hacer un agujero bastante grande en el centro donde vamos a añadir 2 huevos para batirlos ahí dentro. También podríamos hacerlo en un plato separado, mezclarlo y batirlo y después añadirlo junto a la harina, pero bueno, me parece un proceso bastante aprovechable en el sentido de que no hace falta que manchemos ni un plato más, ni un bol, nada de eso. Vamos a hacerlo todo en el mismo recipiente, así que coge tus varillas de confianza y empieza a batir esos huevos. Poco a poco verás que se va cayendo la harina y se va integrando con los huevos, es totalmente normal, así que prepara 120 gramos de azúcar y se lo vamos a ir añadiendo poco a poco mientras tú sigues batiendo ese huevo. El objetivo de ir batiendo el huevo mientras añades el azúcar es que se disuelva todo ese azúcar para que no nos quede ningún grano de azúcar dentro de la masa y de esa manera nos va a quedar bien lisa después del horneado. Cuando ya hayamos integrado todo el azúcar en la masa, será el momento de añadir un yogur, en este caso yogur griego, que venía con 125 gramos de contenido. En este caso era sin azúcar, por lo tanto yo te aconsejo que lo compres totalmente natural. Así que ahora limpia bien las varillas y cuando ya esté la masa vamos a añadirle el último de los ingredientes. En este caso es totalmente opcional y quería saber si cambiaba el sabor, si le añadía algún tipo de textura diferente o si crecían más. He añadido entre 80 y 100 gramos de masa madre, que estaba más madura de lo normal, estuvo toda la noche a temperatura ambiente, así que es como una masa madre descartada, digamos. En vez de tirarla, la podemos usar para estas cosas como scones, incluso hacer palitos al horno que estarán totalmente sanos y estarán riquísimos. Así que cuando has añadido la masa madre, sigue amasando todos los ingredientes. Probablemente esté un poco pegajosa la masa, pero bueno, no desesperes, en 5 o 10 minutos empezará a estar cada vez más elástica y menos pegajosa. Puedes ayudarte de una cuchara para quitarte esos restos y seguir amasando. De momento no añadas harina, pero si fuese necesario puedes añadirle un poquito. Pero bueno, la receta está ideada para que te salga una bola con esta textura. Cuando ya la tengas así de lisa, déjala en el mismo bol y nos la llevaremos a la nevera un tiempo de 1 hora. Puede estar entre 2 y 3 horas, pero bueno, yo te aconsejo que la dejes una hora, que será el tiempo perfecto para seguir con la receta. Así que transcurrido esa hora,
ya podemos poner más harina sobre una superficie o una tabla de cortar y añadir esa masa que habíamos puesto en la nevera. Pon más harina en la superficie, en la parte de arriba de la masa, y empieza a extenderla poco a poco con las manos. Ahora te aconsejo que cojas el rodillo que tengas por casa y empieza a estirar la masa de manera que te quede lo más igual posible por todos los lados. Si tienes demasiada harina puedes ir quitando con un pincel o bien con las manos. Cuando ya esté la masa extendida te recomiendo que cojas el metro o una regla para medir qué grosor tiene nuestra masa. Lo ideal estaría entre 2 y 3 centímetros de grosor, pero si lo has hecho más estrecho no te preocupes, puedes acortarlo con las manos, comprimiendo un poco los lados hasta que tengas ese grosor deseado. Aquí ya me ves como un buen científico que estudié ingeniería, así que se note un poquito que sé usar el metro. Ya te he dicho que puedes comprimir la masa para darle un poquito más de grosor si lo has extendido mucho. Ahora vamos a preparar una bandeja de horno con ese papel para que no se nos pegue la masa. Y ahora con un aro de entre 6 y 8 centímetros de diámetro vamos a ir cortando esas piezas que serán nuestros futuros Scottish scones. Ya ves que salen perfectos con un grosor bastante considerable. Piensa que después en el horno se hincharán, así que te quedará espectacular. Cuando lo tengas de esta manera, ese aro con un diámetro de, ya te he dicho, entre 6 y 8 centímetros, puedes ir depositándolo en el papel de horno mientras vamos cortando el resto de scones. Seguramente al final te quede un resto de masa. Yo te aconsejo que lo que tienes que hacer es volverla a amasar, darle forma de bola y volverla a estirar. De esta manera te aseguras de no tirar ningún resto de masa, porque sobre todo aquí aprovechamos todo y no quiero que tiréis nada. Y si veis que no os da para hacer otro scone, lo que podéis hacer es darle la forma que queráis y hornearla de la misma manera, o incluso hacerlo a la plancha. Como ya te he dicho, aquí han salido 4 scones de unos 3 centímetros de grosor, más o menos, y ahora con la masa restante la vuelvo a estirar y vuelvo a sacar un par de scones más. Yo en este caso he usado un aro del diámetro que te he comentado, pero si no tienes este aro de repostería, lo que puedes usar es un vaso que tiene más o menos un diámetro parecido y te saldrán unas formas igualmente perfectas. Así que aquí en la variedad está al gusto. Ya tenemos nuestros 6, 7 u 8 scones, depende del grosor que te haya salido. Así que vamos a llevarnos al horno estos scones, que ya está precalentado a 220 grados. Yo he puesto la función aire, pero si no la tienes puedes poner la que tú tengas. Hornéalos entre 7 y 10 minutos, en mi caso han sido 10 minutos en total. Ya ves que han salido bastante doraditos tanto por arriba como por abajo y han greñado por el lateral. Déjalos enfriar sobre una rejilla y listo. Bueno familia, ya tenemos aquí unos 6 bollitos, unas 6 redondas de scones, Scottish scones, han quedado bien doraditos. Algunos de ellos han abierto por el lateral, así que nos facilitará mucho más el cortarlos por la mitad y rellenarlos de, por ejemplo, mantequilla y mermelada. De hecho, los Scottish scones creo que se rellenan de un estilo crema de queso, crème fraîche, Filadelfia, una cosa semejante, y además se le pone mermelada. Eso es como una idea, pero podéis ponerle jamón, ibérico, dulce, pesto, mozzarella, burrata, tomate, lo que queráis. Estos son más ideas que os lanzo, así que nada, estos Scottish scones tienen un pintón y tengo muchas ganas de probarlo, así que espero que hayáis disfrutado de la receta, hayáis aprendido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!